Hoy vamos a hablar acerca de las contribuciones. Primero, ¿qué son las contribuciones? Bueno, este es un concepto propio. Las contribuciones son prestaciones unilaterales y obligatorias que establece el Estado en el ejercicio de sus facultades tributarias otorgadas por la Constitución con el fin de recaudar recursos y que estos estén destinados a cubrir el gasto público. Y bueno, como ya se dijo, el fundamento de las contribuciones está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, en donde nos dice las facultades del Congreso, en su fracción 7, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto o el gasto público, y en su fracción 29, en donde nos da un listado de los rubros en donde puede imponer las contribuciones. Asimismo, en el artículo 31 encontramos que son obligaciones de los mexicanos, en su fracción cuarta, el contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en que residamos. Estos deben de ser de manera proporcional y equitativa. Proporcional refiriéndose a que la persona con mayor capacidad contributiva pues va a contribuir más que una persona con menor capacidad contributiva, y equitativa refiriéndose a que cada persona o todas las personas van a ser tratadas de igual manera siempre y cuando se encuentren en la misma situación jurídica o de hecho. Okay. Asimismo, bueno, tenemos tipos de contribuciones que son 4 y están establecidas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. En este caso son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Las primeras son establecidos en la ley a cargo de personas físicas y morales que se encuentren en una situación jurídica o de hecho que estas situaciones deben estar previstas por el Código Fiscal de la Federación. Hablando de las aportaciones a la seguridad social, son contribuciones que están a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley, o personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social, por ejemplo, los patrones. Las contribuciones de mejoras, que son a cargo de las personas físicas y morales que se benefician directamente por obras públicas como la construcción de un puente, de una carretera. Y en el caso de los derechos, son contribuciones establecidas por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación o por recibir algún servicio que preste el Estado en sus funciones de derecho público. Por ejemplo, tenemos la emisión de un acta de nacimiento. El Estado no te cobra por realizarte un trámite, te está cobrando los derechos por acceder o proporcionarte la información que pues de la facultad que tiene o de las ¿cómo decirlo?, de las funciones de registro civil que tiene, ¿no? ¿Por qué pagamos contribuciones? Bueno, primero que nada es importante regresarnos un poquito a lo ya mencionado, ya que las contribuciones tienen su origen en la potestad del Estado otorgada por la Constitución. Por tanto, contestando a la pregunta, pagamos contribuciones porque es una obligación constitucional. Sin embargo, es importante precisar que, derivado de esta obligación, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por las leyes fiscales vigentes. Es decir, únicamente van a pagar las contribuciones aquellas personas que se encuentren en la situación jurídica o hecho que esté previsto por la ley, que son las hipótesis que establece el Código Fiscal de la Federación. Si no te encuentras tú en una de esas hipótesis, tú no tienes obligación de pagar ninguna contribución. Por otro lado, hablando de evasión y elusión, podemos encontrar que la evasión, por su parte, implica el no pago o la omisión del pago, y para realizarla algunas veces basta con pues dejar de cumplir con enterar en este caso al SAT de nuestros ingresos, hablando de impuestos o de nuestras obligaciones fiscales, pero
otras en donde se ejecutan actividades o se aprovechan de herramientas no legales, es decir, ilegales, para lograr ese objetivo, que es en este caso no pagar o disminuir considerablemente el pago de una contribución. Por otro lado, la elusión fiscal es el comportamiento de una persona que busca pagar menos impuestos, pero utilizando una norma de una manera diferente o distinta a la que el legislador tenía planeado inicialmente, ¿no? Es decir, utilizando herramientas legales y utilizándolos de manera diferente a que con el fin que fueron creadas. En este caso, por ejemplo, si tú quieres vender una casa a tu hijo, en lugar de hacer una compraventa, puedes utilizar una donación, ¿no? ¿Por qué? Porque en la donación vas a librarte del pago de ISR tú como vendedor, y únicamente haría el pago la persona que está adquiriendo el bien, pero sería un porcentaje mínimo, ¿no? En este caso, obviamente, estamos hablando de una situación jurídica diversa, porque esta norma no fue creada, el tema de la donación no fue creado para reducir la carga tributaria. Sin embargo, tú la estás utilizando para este fin. No es ilegal, pero la estás utilizando de manera diferente en tu favor. Por lo tanto, no se estaría violentando ninguna norma. Hablando de este tema en el abuso de derechos, se refiere básicamente a una situación en la cual una persona ejerce un derecho de forma extralimitada, es decir, sobrepasa los límites éticos, morales y de buena fe. No sobrepasa los legales, pero sí causa un daño a un tercero por el uso excesivo de dicho derecho. En este caso, hablando del ejemplo anterior, podemos ver que sí te beneficia en tu carga tributaria al realizar la donación en lugar de la compraventa, al no pagar pues tanto tributo, ¿no? Pero crea una afectación a un tercero, que en este caso sería el Estado, e indirectamente a todos aquellos contribuyentes que sí realizan sus contribuciones de manera íntegra, ¿no? En este caso, yo considero que pues el uso excesivo de derechos se da más que nada por las empresas, porque pues son las empresas las que tienen mayor capacidad económica, que les permite utilizar todas estas herramientas legales, ¿no? Bajo el marco de la ley, ¿no? Porque pues tal vez, no sé, las empresas pueden migrar su fuente de mayor de ingresos a una entidad o un país en donde quizás las leyes fiscales les permitan pagar menos impuestos, o todas estas situaciones, cuando realmente las personas morales son las que tienen la mayor capacidad económica para poder realizar las contribuciones, las que deberían de cumplir íntegramente con las contribuciones, pero no, realmente la carga o pues, la mayor carga tributaria la tienen las personas en este caso físicas, porque si bien, o sea, sí las empresas aportan un mayor porcentaje en cuanto a dinero, pero no es en realidad el porcentaje que deberían pues de contribuir. ¿Por qué? Porque las empresas se valen de estas herramientas legales hasta cierto punto, pero que sí pueden recaer en un abuso de derechos. Muchas gracias.